Ok, ok. Es el denario, papá. Es el denario, papá. Súbele. Aprendiendo a vivir de otra manera, porque ya me estoy cansando de sufrir. Sé que a veces la vida no es lo que esperas, y yo con ansias espero lo que está por venir. Oh, claro que las cosas no quedan del cielo, pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo. Últimamente hago lo que quiero, por el momento me encuentro perdido en estos versos. No me importa lo que digan de mí, sin que tengo que confiar solo en mí. Tú pones el ritmo como hay que fluir, y no te detengas. Si sientes algo por él o ella, díselo. Si quieres hacer algo, pues hazlo. No te quedes con las ganas de nada, solo inténtalo. Solo inténtalo, solo inténtalo. Tú solo fluye y si nos perdemos, nos navegamos con lo que tenemos y lo que sabemos, es lo que miramos y lo que sentimos, es lo que cantamos. Tú solo fluye y si nos perdemos, nos navegamos con lo que tenemos y lo que sabemos, es lo que miramos y lo que sentimos, es lo que cantamos. Esto se fabrica desde la CR, estos locos están sonando, súbele. Ey, súbele, ey, súbele. Es el denario, papá, es el denario, papá. Rompen los controles, rompen los controles. Yeah. Ok, ok. Es el puerto de la M, es el puerto de la M, es el puerto de la M, de la M. Yeah, yeah, ok, ok. Es el denario, papá, es el denario, papá. Súbele. Aprendiendo a vivir de otra manera, porque ya me estoy cansando de sufrir. Sé que a veces la vida no es lo que esperas, y yo con ansias espero lo que está por venir. Oh, claro que las cosas no quedan del cielo, pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo. Últimamente hago lo que quiero, por el momento me encuentro perdido en estos versos. No me importa lo que digan de mí, sin que tengo que confiar solo en mí. Tú pones el ritmo como hay que fluir, y no te detengas. Si sientes algo por él o ella, díselo. Si quieres hacer algo, pues hazlo. No te quedes con las ganas de nada, solo inténtalo. Solo inténtalo, solo inténtalo. Tú solo fluye y si nos perdemos, nos navegamos con lo que tenemos y lo que sabemos, es lo que miramos y lo que sentimos, es lo que cantamos. Tú solo fluye y si nos perdemos, nos navegamos con lo que tenemos y lo que sabemos, es lo que miramos y lo que sentimos, es lo que cantamos. Esto se fabrica desde la CR, estos locos están sonando, súbele. Ey, súbele. Es el denario, papá, es el denario, papá. Rompen los controles, rompen los controles. Yeah. Ok, ok. Es el puerto de la M, es el puerto de la M, es el puerto de la M, de la M. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Espero que tengan una buena noche. Sí, comenzamos un poco más tarde de lo habitual. Incluso no sabía si iba a hacer stream. Pero estamos acá, estamos acá, estamos acá. El día de hoy vengo con un tema que me lo pidieron por Twitter. Bien, ¿cómo están? Un saludo. Vengo por un tema que me pidieron por Twitter. Ok, oye, aquí no se ve el chat cuando está acá, ¿cierto? Y aquí, debería ya aparecer el chat, pues, bueno, ojalá que aparezca el chat. Como decía, tengo un tema que me pidieron en Twitter. Es un tema que me hablaba acá anteriormente, bien, pero lo hablamos hace muchos años atrás.
fácilmente el 2017, 2018. Bien, es un tema muy complejo. Es que, a ver, sí, es complejo y es muy denso, weón. Es un tema muy denso, por eso que prefiero ponerlo en el título. Sí, he hecho menciones, hemos hecho menciones en el chat también, que en el Monk he escrito algunas veces. Y también yo he mencionado un poco, pero nunca he tratado el tema a profundidad, ¿cierto? En la segunda temporada, por decirlo de alguna manera. Sí lo hicimos en la primera, pues, bueno. En la primera revisamos los videos de Jorge Guerra, fue un stream de casi 5 horas, no les voy a mentir en ese tiempo. Estuvimos revisando todos los videos de Jorge Guerra. Videos que con el tiempo fueron censurados, tuvimos la oportunidad de verlos. Bien, hay gente que recuperó algunos, eran como 9 10 videos, se recuperaron 2 3 horas de metraje, logré encontrar alguna información durante el rato que logré encontrar algo. No vamos a ver todo, créanme que voy a traer cositas que yo creo que sean importantes, como para dar contexto de algunas situaciones, más que nada para que entiendan lo que es la nobleza negra. Si quieren profundizar luego en el tema, les voy a dejar un video. Bien, ahí ustedes van a poder profundizar en el tema y luego si quieren me hacen consulta y podemos hablar ya cuando ya conozcan ustedes cuando ustedes hayan profundizado, ¿vale? No voy a ponerme a profundizar mucho en el tema porque en a ver, podríamos decir que es una de las madres de las conspiraciones, así como lo es la Tierra Recta, ¿vale? Es una madre de las conspiraciones, ¿ok? Pero es la más densa de todas, weón. Y es la que tiene, o sea, entiendan que la Tierra Recta te abre a conspiraciones más científicas. Bien, esta weá te abre a conspiraciones más políticas, sociales, económicas, culturales, interculturales, intercomunicacionales, intereconómicas. Entonces es una locura de información porque vaya aquí, lo que vamos a conocer es cómo se inicia la banca. Bien, y la banca, por más que, como sale en el título, dice banca veneciana, tiene una conexión con otro país que no es Venecia. Bien, tiene una conexión con Holanda. Bien, y todo nace, aunque no lo crean, por unas putas flores, pues, weón. Todo esto que vamos a conocer, bueno, depende de qué historia, porque le traje unos videos, no los vi. Más que nada traje por los títulos, ¿cierto? En relación a lo que yo sé. Creo que eran los más relevantes. Así que espero que igual aborde lo que es todo lo que es la conexión con Holanda y los putos tulipanes. Porque ahí es donde sale todo el problema. Bien, sale todo el problema con el tráfico de tulipanes. La guerra de los tulipanes. Más que nada podríamos decirlo, la guerra de los tulipanes. No sé, estoy tratando de alargar un poco la introducción porque no sé quiénes más van a venir. Agradezco a los que están acá, pero sé que es un tema complicado, weón. Me gustaría que hubiesen llegado más gente, sobre todo el que me pidió el tema. ¿Cierto? Hubiese sido que la Tony hubiese venido, hubiese sido como lo mejor, ¿cierto? Pero creo que no va a ser así. En fin, yo voy a cumplir con mi parte. Vamos a ver esto, créanme que para mí esto es dolor de cabeza. Porque espero un stream de calidad para que se baje el canal de una... Pucha, bueno, es una pena, weón, que yo diría que pararais un poco, que guardarais videos, no sé, weón, si queréis seguir haciéndolo, pero si no, para nomás, weón, tranquilo, weón. A mí, yo igual he tenido la sensación de que tengo que subirlo a mi canal, ¿cachai? Toda la weá, pero no te voy a mentir, weón. No tengo ánimos de nada, weón. No tengo ánimos de nada, weón. Esa es la pura y santa verdad, weón. Tengo ánimos de nada. Necesito alguna motivación para seguir haciendo esto, weón. Eso es lo que estoy tratando de encontrar. No. Necesito una motivación para seguir haciendo esto, weón. Necesito una motivación más allá de venir a hablar con ustedes. ¿Entendido, no? Porque si quiero hacer eso, puta, tengo Twitter, po. Hablo con ustedes por Twitter, po. ¿Entendés? A eso voy. Yo estoy haciendo... Yo no iba a hacer stream a la hora que yo no veo el tweet de la Donis, que me dice que hable del tema de la nobleza negra.
Yo hoy día no hago stream. No te voy a mentir, weón. Que no tengo motivación, por hermano. ¿Qué motivación voy a tener? Por eso que estoy tratando de buscarme alguna motivación. Cuando traté de hacer la weá de la economía, para ver si es que a ustedes les prendía, les encendía algo. Nada. Así que voy a hacer la weá de la política. Si les prende, les interesa. Si no, ya me aburrí. Me aburre. Así que vamos a... Si hago stream, van a hacer streams que me pidan ustedes con respecto a algunos temas y veamos. Así que vamos a hablar de este tema porque, bueno, es súper espeso. Lo primero que vamos a conocer quiénes son los Medici. Bien. Recuerden que en Italia habían tres grandes familias. Los Medici, o les perdón, ¿cuál era? Espera, porque se me olvida. Los Orsini, los Medici, los Ferrara, no, espérate, los Medici, los Sforza y los Orsini también, pero aquí ponen a los Ferrara y a los Gonzaga, ¿vale? Pero los más grandes en realidad son los Medici, los Sforza y los Orsini, ¿ok? Igual es interesante que pongan a los Ferrara, a los Gonzaga. Bien. Me faltan los Orsini, sí, bueno. Bueno. Ahí ustedes busquen a la familia Orsini y también van a saber que es una familia de mecenas. Para que no crean que les estoy mintiendo, ni mucho menos. Bien. Ahí ustedes lo buscarán. Entonces tenemos que conocer a los Medici. Bien, que estos son el eje principal de toda esta historia. Bien, ellos, la familia Medici. Tienen que entender que los Medici es la familia de mecenas más importante de la Italia del medioevo. Bien, fueron los que son los mecenas de, por ejemplo, de Da Vinci. Hicieron de mecenas de algún tiempo de Miguel Ángel, ¿vale? Por ejemplo, para ponerle a dos grandes artistas de la época. Bien, además ser mecenas de políticos y cosas así. Bien, es una de las familias más ricas de la historia y hasta el día de hoy sigue siendo una de las familias más ricas de la historia. Bien, entonces, vamos a comenzar con los Medici. Bien, creo que la mejor forma de comenzar con esto, bien, es para que vayan entendiendo el contexto. Bien, antes de que nos profundicemos en qué es la nobleza negra. Bien, vamos, así que comenzamos con los Medici. Mis oídos. Saludos a todos, nos quedan todavía 2 sesiones para terminar la segunda parte de nuestro curso y aún nos quedan por ver unas cuantas ideas que creo que os van a encantar. La racionalización de la producción y la obtención de beneficios que levantaron el florecimiento económico que caracterizó el Renacimiento y gracias al cual se pudo producir esta explosión artística y filosófica que hemos visto en las clases anteriores, no solamente elevó el nivel de vida de Europa, sino que produjo un cambio radical en los valores rectores de la sociedad. Enseguida me vais a entender. Fijaros, Fíjense, es lo que les decía cuando iniciamos el stream. Bien, esta conspiración abarca valores rectores de la sociedad. Es que, por eso que les digo, es muy compleja, porque cada sociedad distinta y esta conspiración se aplica en cada sociedad de manera distinta, weón. O sea, uno de los videos que les voy a traer, por ejemplo, es este, ¿cachai? Las psiques, ¿vale? Operación psicológica. O sea, ¿entienden lo complejo que llega a ser? Es un tema muy complejo como para profundizarlo solo en un stream. Entonces lo que voy a hacer yo es tratar de darle una introducción al tema, bien, para que ustedes luego profundicen en él. Es un tema a los que les guste la historia, les guste la economía, les guste las guerras, las guerras frías también, ¿cierto? Todo el suceso que pasa, toda la burocracia que puede traer, tanto la economía, las guerras. Entonces, hermano, esta es una maravilla. Si a vos te gusta ese tipo de historia, vaya a alucinar con esto. Y es una historia bastante poco conocida. En la Edad Media, los valores éticos más elevados y más importantes a la hora de medir las relaciones entre las diversas personas eran valores tales como la humildad, la caridad, la generosidad,
el ayudar a los demás, compartir el dinero. Tampoco estaba muy bien visto acumular demasiado capital, ¿no? La avaricia era un rasgo que no se veía positivamente. Sin embargo, con el desarrollo de la nueva burguesía comercial del Renacimiento, todos estos valores empezaron a cambiar. Y os digo, burguesía comercial, es decir, estamos hablando de nuevas capas de la sociedad que se enriquecieron, pero no por herencia, sino debido a su trabajo, a su esfuerzo. Estos nuevos burgueses eran mercaderes, comerciantes, banqueros, como vamos a ver enseguida. Chicos, eso no es tan verdad, ¿vale? Eso no es tan verdad. La mayoría de los buenos que tenían negocio eran familiares de los reyes, de los señores feudales, ¿vale? De grandes casas de lores, ¿bien? O sea, era muy poca gente la que comerciaba con... que partió siendo pobre, ¿vale? O sea, esto no es tan verdad, chicos, ¿ok? Vamos a hablar las cosas como son. ¿Bien? La mayoría de los comerciantes de ese tiempo eran familiares de hueones que estaban en el poder. ¿Ok? Es así. Y los otros eran dueños de tierra. Los mismos dueños de tierras. Y ya de por sí ser un dueño de tierra significa que tenía un ingreso económico superior al resto. Bien, entonces esto no es tan así de que se hicieron ricos bajo su trabajo. Hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy los porcentajes de personas que se han hecho ricas base de su trabajo no pasa el 10%. Bien, así que esta es una mentira que te ponen en la sociedad, pero es una pura mentira. Es decir, que habían conseguido su dinero mediante su esfuerzo y su trabajo. No eran simples nobles que habían heredado sin hacer nada, pues yo qué sé, grandes extensiones de tierra o herencias, ¿no? Eran personas que se habían dedicado a trabajar. Pues con la aparición de esta nueva burguesía, de esta alta burguesía, también se produjo una clara transformación de los antiguos valores de la Edad Media, como es más que evidente. Frente a la humildad y la caridad de los medievales, empezaron a introducirse en la sociedad y a popularizarse cada vez más valores como la precisión, la planificación, el cálculo, la medición precisa del tiempo y, por supuesto, el más importante de todos, una adoración suprema por el dinero. Tenemos, por tanto, a estas alturas del curso, un conjunto de ideas de lo más interesante. Por un lado, individualismo, antropocentrismo, riqueza, opulencia, descrédito de las antiguas autoridades, ¿no? Ya no nos presionan, ya no nos mandan lo que tenemos que hacer, sino que cada ser humano tiene que dar su opinión e interpretar el mundo. También tenemos, fijaros, influjos orientales, adoración por el dinero, primacía de la práctica frente a la teoría. Vamos, no sé qué les falta a los renacentistas para que fueran prácticamente idénticos a nosotros. En realidad no ocurre eso sería un anacronismo, sino que nosotros hemos conservado muchísimas ideas renacentistas. De hecho, a lo largo de estos cursos, de mis cursos de filosofía, no solamente... O sea, a ver, decir que nosotros hemos conservado ideas renacentistas es saltarse las bases del Renacimiento. ¿Qué hace el Renacimiento, chicos? ¿Por qué se llama Renacimiento? O sea, eso es de partida, hay que conocer el por qué se llama Renacimiento. Bien. Lo que hace el Renacimiento, chicos, la mayoría de la gente dice es que renace la visión del hombre hacia el mismo, ¿cierto? La revisión, ese amor antropológico que nos faltaba, ¿ok? Y esto es más que nada porque la decadencia del Imperio Romano se basa, ¿cierto?, en esta exacerbación del otro, bien, en el cuidado del otro. El otro es sumamente importante porque te refleja a ti. Bien, la sociedad es el reflejo de cada uno de nosotros, ¿ok? Pero cuando tú dejas de prevalecer el yo, bien, y este queda relegado por detrás del él o el tú, bien, las sociedades se pierden. Bien, tienen que entender, chicos, que las sociedades como tal y las culturas como tal nacen desde un concepto egoísta de un grupo, de una o un grupo de personas. Así nacen las culturas, las sociedades, desde un concepto egoísta. Vamos a ser nosotros y nadie más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te plantea la visión general, ¿cierto? El Renacimiento de querer nuevamente ser el centro, el yo. ¿Ven? Pero lo que en realidad hace el Renacimiento y de donde viene la palabra es que renacen, ¿cierto?, todas las ideologías del mundo clásico. Eso es lo que hace el Renacimiento.
Es renacer todas las ideologías del mundo clásico. ¿Y a qué hace referencia al mundo clásico? Al siglo V antes de Cristo. Ese es el mundo clásico, chicos. El siglo V antes de Cristo. ¿Ok? Sé que estoy a lo mejor limitando el hecho a solamente decir el siglo V antes de Cristo. A lo que voy es que de ahí en adelante el mundo clásico llega hasta prácticamente, se podría considerar el siglo 100 antes de Cristo, hasta incluso el año 0, bien desde el siglo 5 hasta el año 0. Bien podríamos considerar el mundo clásico. ¿Ok? Pero todo comienza, ustedes saben, tanto en Grecia, tanto en el mundo occidental, como en el mundo oriental. ¿Ok? Todo el crecimiento intelectual, social, cultural que se da en el mundo es en el siglo V antes de Cristo. Ahí está Lao Tse, está Confucio, salen los ritos Vedas. Bueno, se reconocen nuevamente los escritos Vedas que eran supuestamente 2000 años antes. Bien, o sea, todo el mundo antiguo florece en el siglo V antes de Cristo. Que es muy llamativo, ¿vale? Es muy llamativo. Previo a eso hay muy poca información. Previo al siglo V antes de Cristo, o sea, el siglo 6 antes de Cristo, el siglo 7 antes de Cristo, hay muy poca información. Como para dar un contexto histórico de lo que estaba sucediendo en el mundo en general, para que se haya dado esa revolución intelectual en ese momento. Entonces, el Renacimiento lo que hace es obtener nuevamente esos escritos. En el Renacimiento, por ejemplo, se conoce por primera vez a Platón, entre comillas. Bien, porque se encuentran un escrito, bien, de Platón, bueno, de un libro que hablaba de los grandes filósofos de la antigüedad, ¿vale? Y ahí sale Platón por primera vez, como conociéndose ya que en realidad era una weá real, ¿cachai? El primer escrito que habla de Platón propiamente tal es un libro de un personaje que escribió de los filósofos de la antigüedad. Y sale Platón, sale Séneca, salen toda la weá. ¿Ok? Eso es lo que hace, chicos, el Renacimiento. Es retomar el mundo clásico. Renacer el mundo clásico. Bien, y las bases del mundo clásico son: cultiva tu cuerpo, tu mente. Esas son las bases del mundo clásico. Cultiva tu cuerpo y tu mente. Nada más. Bien, de ahí sale el arte precioso que tiene el mundo clásico, la construcción preciosa que tiene el mundo clásico, bien, todo el desarrollo sociopolítico cultural que tiene el mundo clásico, nace del desarrolla tu cuerpo y tu mente. Así lo podríamos reducir. Tienes que entender que ellos pasaban la mitad del día en el ágora, la otra mitad del día, bueno, un cuarto del día en el ágora, un cuarto del día en clase, un cuarto del día haciendo ejercicio y el otro cuarto del día durmiendo. Eso es lo que hacía el mundo clásico. Quiero haceros ver pues la riqueza, la belleza y la importancia de periodos antiguos, ¿no? Profundizar en el Renacimiento y conocer mejor a sus personajes, sino también, indirectamente, como siempre lo hace la filosofía, conocernos mejor a nosotros mismos. Es decir, tener una perspectiva más clara de cómo surgieron ideas importantes para nuestra época, como por ejemplo el valor desesperado del dinero, la idea de que la teoría no vale para nada y siempre tenemos que ir a la acción, el antropocentrismo individualista, o lo hemos visto con Pico, el señorío del mundo, ¿no? Este control sobre la realidad a través de la ciencia que marca nuestra época. Entenderemos mejor nuestros problemas. Ese es un punto súper importante, bueno. El Renacimiento marca un antes y un después en la ciencia, bueno. Ahí cuando empiezan los dogmas científicos, bueno. Esa se la doy. Buen punto que abordó. Bueno, sorry si no era lo que querían como stream, weón. Es lo que me pidieron. Y les dije, es un tema súper denso, chicos, súper denso. Incluso para mí es denso. Bien. Lo siento si no es lo que querían. Los noto como súper poco participativos en el chat. Además vinieron súper poco. Puta, lo siento. Me lo pidieron, es lo que hay. Con estos valores. Al saber de dónde surgieron, sabremos mejor dónde estamos ahora y por qué están haciendo aguas, por qué nos están dando problemas. Los valores no son eternos, los valores cambian con las sociedades y con las circunstancias. Así que nosotros hemos llegado a un punto
en el que hemos ido arrastrando de forma casi inconsciente un conjunto de valores que surgieron en el Renacimiento, en este caso, que eran operativos y eran, digamos, muy liberadores, evidentemente frente al pasado medieval, enquistado y oscuro, pero que hoy seguimos practicando y que no nos hacen ya felices, ya no nos hacen mejorar. Hace falta una transformación, una renovación, una creación de nuevos valores, pero jamás entenderemos bien nuestros problemas actuales si no entendemos su origen. Así que, bueno, en este viaje por el Renacimiento, y lo vamos a seguir viendo, no solamente se trata de conocer el Renacimiento, sino también conocernos a nosotros mismos. Por tanto, gran parte de los valores que rigen nuestra sociedad actual y nuestro mundo fueron introducidos por la alta sociedad florentina, sobre todo por la alta burguesía renacentista, que inició un proceso de secularización de los valores, un rechazo de las visiones teocéntricas medievales anteriores y creación de nuevas formas de actuar valoradas positivamente que vinieran a justificar su actuación en el mundo. Evidentemente no podían seguir defendiendo como valores capitales de su sociedad. Eso pasa porque se mueve mucho. Mueve mucho la cabeza y el tronco. En una disertación, en una exposición, el tronco y la cabeza, el tronco más que nada siempre tiene que estar en posición al público. Bien, tus dos hombros frente al público. Tu cabeza se tiene que desplazar en movimientos de 180, bueno, 90 grados para allá, 90 grados para acá. 180 grados. Bien, siempre prestando atención a un punto fijo. ¿Ok? Y lo que expresa son los movimientos de tus manos. Y en lo posible, mover desde el codo hacia la mano. Por si acaso. Bien, técnicas de comunicación. La generosidad y la caridad y el compartir las cosas, ¿no? No podía ser, porque empezaban a desarrollarse estas burguesías de acumulación, de capital, de avaricia, ¿no? La avaricia invade Europa, así que lentamente se empieza a producir una transformación ética que consiste en eso, una secularización. Podéis imaginaros que la pérdida de poder institucional y fáctico de la Iglesia Católica, que nosotros hemos visto en las sesiones anteriores, vino perfecto para este proceso. Todo se dio a la vez y todo está interconectado. En el momento en el que el catolicismo ha perdido prestigio ético, a ver, ¿qué va a decir una Iglesia que con sus propios actos demuestra la mayor depravación respecto a los valores que apliquen los demás? Ojo, imagínense eso. Eso pasó en el siglo XII, XIII, XIV, ¿vale? Más o menos. Pasa toda esta mierda, por loco. Y estamos en el siglo XXI, pues. Y la Iglesia Católica sigue siendo un referente de valores, pues. O sea, ahí te das cuenta que la gente no entiende la historia que nosotros tenemos en la comunidad. O sea, el Renacimiento ya te dijo, weón. La Iglesia Católica es una destrucción de los valores reales, ¿cierto? Que profesa el cristianismo propiamente tal. Bien, recuerden que aquí viene todo lo de Lutero, weón. Aquí está todo lo que es Lutero, Gutenberg, vale, Calvino. Bien, o sea, aquí viene toda esa locura religiosa que sucedió en ese momento, weón. Bien, recuerden que aquí estamos entre el siglo XIII al XVII. Podríamos abordar así esos 4 o 5 siglos de desarrollo que tiene todo este proceso histórico. Más específicamente, algunos lo ponen el Renacimiento en el siglo XV, si mal no recuerdo. A ver. Siglo XV, ¿eh? Algo todavía me queda en la mente de mis conocimientos históricos. Sobre la veda para los nuevos valores capitalistas. La antigua economía feudal, marcada por estos principios éticos teocráticos, como os he dicho, desaparece, va muriendo con el final de la Edad Media y aparecen los nuevos valores del individuo moderno, estrechamente ligados también al desarrollo económico, a la adoración del dinero. Ya, pero ahí puedo discrepar un poco. O sea, sí tiene mucho que ver el periodo feudal con lo que es la teocracia, ¿cierto? Que había en ese momento el teocentrismo, que todo estaba basado en la religión. Bien, pero había otro punto más a destacar, que era el caso de... Era época de guerra, pues. Los señores feudales, como tal, se crearon, ¿cierto? Primero que todo porque eran capaces de obtener alimentos. ¿Ok? Eso es lo primero. Ellos eran capaces de comerciar con otros pueblos. ¿Bien? Entonces, tenían dinero, comerciaban, ¿bien? Tenían tierras, ¿ok? Y además de esto,
poseían guardia, seguridad, milicias pequeñas, 20, 30, 40 personas, pero que cuidaban, que portaban armas, que iban a matar por ellos. De ahí parten los señores feudales. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que empezaba a vivir a los bordes de las tierras de estos señores feudales. A los bordes. Bien. Porque en el caso, ellos pensaban, en el caso de que hubiese algo, podían arrancar a las tierras del señor feudal. Total, los malos, si entraban a esas tierras, le iba a salir pelea. Entonces ellos preferían hacerse amigos de la gente que estaba ahí, los guardias, ¿cachai? Los mismos señores, los mismos familiares que estaban ahí, ¿cachai? Para así que en algún momento pasaba algo, esconderse. ¿Cómo te trae un saludo? Así parte el origen de los señores feudales. Entonces, ¿qué pasa? Estos señores feudales dijeron, ¿por qué no me trabajáis el campo? ¿Vale? Entonces, tu casita queda ahí, ¿vale? Y tú me venías a trabajar el campo, yo te doy plata, te doy seguridad, pero tú me trabajáis el campo. Y así empezaron a armarse las villas. Entonces la gente le trabajaba al señor feudal, ¿bien? Y cuando ya el señor feudal se dio cuenta que había muchas personas que estaban trabajando hacia él, ¿cierto? Le empezó a decir, oye, chicos, miren, no tengo para pagarle a todos, pues, bueno. O sea, yo les puedo, lo que pueden hacer es, les doy un pedacito de tierra, ¿cierto? Les presto un pedacito de tierra para que ustedes cultiven sus cosas, ¿vale? Tengan para comer, ¿bien? Me dan un poco a mí de eso y me dan un poco de dinero y ustedes pueden vivir aquí tranquilos y yo les doy seguridad. Y yo contrato más milicia para que no pase algo. Y así parte el sistema feudal. Fue un cambio de seguridad por dinero, por comida. Así parte. Entonces, no es que está todo basado en la ley del Señor y que eran todos en la religión. No mames, porque ahí lo primero que tienen que revisar, por ejemplo, es el proceso de cambio que hay en el arte italiano. ¿Vale? Lo primero que marca el proceso del Renacimiento, que ustedes no lo crean, lo que marca este proceso histórico es el arte. El arte italiano. Miren. Que ustedes saben que ustedes saben que mi periodo histórico del arte que yo más amo. Nació a mediados del siglo XVI. Mediados del siglo XVI, ¿ok? La comedia de arte italiana. Cuando se inventa la comedia de arte italiana, esto ya es cuando se destruye por completo el arte italiano de la época. Aquí ya cambia el proceso completamente. A mediados del siglo XVI, justo en el proceso, siglo XV, siglo XVI, el proceso donde está el Renacimiento. Bien, previo a esto, el arte era mítico, no religioso, basado en el catolicismo, bien, sino que era teatro mítico. Hacían representaciones de Zeus, de todos los dioses, hacían obras de teatro. Las pinturas estaban relacionadas a todos los dioses. Bien, entonces no podemos centrarnos que todo este mundo religioso en que se situaba la sociedad y la cultura en ese momento se basaba en el mundo católico, porque no es así. Y eso te lo demuestra el arte. Entonces ustedes tienen que ver todo este proceso. Lo primero que hace el sistema de arte, ¿vale?, es empezar a tomar, ¿cierto?, la majestuosidad del mundo clásico. Bien, el arte antiguo, el arte del medioevo, era súper estructurado, de etiqueta, muy bien vestidos, todo muy bien hablado. Entonces, la primera destrucción del arte, ¿cierto?, es que se vuelve callejero. Los juglares empezaron a ser más conocidos, ¿cierto? Todos los que vociferaban las noticias, todo esto empezaron a tener fama, ¿vale? Porque los villorrios, ¿cierto?, empezaron a ser más grandes dentro del periodo feudal. Entonces el arte se volvió más callejero, empezó a hacerse más público, ya no era tan señorial. Bien, y la gente, el público, no estaba pendiente de qué le habrá pasado al dios Zeus en el año 2000 antes de Cristo. No les valía verga. Ellos lo que querían pasarlo bien, disfrutar.
Ok, ahí viene la destrucción, empieza la destrucción. Eso se demoró como 50, 60 años en la sociedad. Entonces esto parte como en el siglo XIV, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Comienza la destrucción del arte italiano. Y ahí, cuando comienza la destrucción del arte italiano, comienza la destrucción de la psiquis, de la cultura y sociedad italiana de la época, que era la más fuerte de la época. Bueno, y durante mucho tiempo. Bien. Entonces ahí comienza la psiquis destructiva. Y luego se retoman los clásicos romanos y los clásicos griegos. ¿Vale? Que son estos... tienen un nombre, porque siempre se me olvida el nombre. Que son la previa a la comedia del arte italiana. Los griegos y los romanos también hacían personificaciones, ¿cierto? O exacerbaciones de algunos personajes de la época. O sea, al patricio, ¿cierto? O sea, al millonario, al rico, al pudiente, al poderoso, al don, bien, de la época, lo personificaban, ¿cierto? Todas las características malas en un personaje, para hacer comedia con respecto a todas sus características malas. Lo hacían gordos, ¿cierto? Lo hacían torpes, ¿cachai? A los patricios, ¿vale? Babosos, así, bien, orejones, por darte ejemplos, ¿bien? Lo mismo pasaba con las mujeres, tanto de las mujeres de calle, las mujeres de alta alcurnia. Bien, entonces lo primero se retoman esos clásicos. Bien, se empieza a releer Séneca. Bien, entonces empieza un crecimiento primero empieza la distorsión cultural, el alejarse, ¿cierto?, del mundo del mundo, ¿cómo decirlo?, tan secular, como lo dijo ella misma también. Ese mundo donde todo era tan docto, ¿vale? Todo era... Por eso es que se burlan en la comedia del arte, ¿cierto? Se burlan del doctor, ¿cierto? Il dottore. Bien, y lo ponen como que era fanfarrón, que en realidad el mundo docto te hacía pensar que ellos sabían, pero en realidad no sabían un carajo. Y de ahí luego, ¿cierto?, empiezan a darse cuenta ellos, oye, loco, estos nos mienten. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros ahora? Estos nos mienten, weón. Entonces ahí empiezan las revoluciones contra los señores feudales, contra la iglesia. Y empieza la separación del mundo pobre, ¿cierto?, con este mundo rico. Y se dieron cuenta que al fin y al cabo la seguridad ellos ya la tenían por la cantidad de gente que eran. No porque había alguien que los estaba cuidando. Y que esa persona que los estaba cuidando dependía de ellos mismos para la protección. Y se dieron cuenta que si ellos no protegían al loco que le estaban pagando, él iba a quedar sin protección. Pero ellos iban a seguir siendo una comunidad gigante. Y ahí acaban con los señores feudales. Pero porque el pueblo reconoció que no necesitaban estos sujetos para que los cuiden, pues. Dejaron de dar libertad a cambio de seguridad. Y se dieron cuenta que la libertad era mucho más importante que esa pseudo seguridad. Ya, no les explico más esta weá. Les dije que no iba a profundizar y me pongo a explicar todos los procesos históricos que llevaron esa weá, la concha de mi madre. Hemos visto la importancia del retrato renacentista, al que solo podían aspirar las clases más altas, es decir, solo aquel que pudiera pagárselo. Evidentemente no eran como las fotografías de hoy, sino que inmortalizarse para toda la eternidad solo estaba al alcance de estos nuevos burgueses. Sin embargo, si había algo que les gustara más a nuestros renacentistas que retratarse, era retratarse con dinero. Fijaros toda la riqueza y el lujo de los vestidos en los que aparecen pintados, en los que aparecen representados, pero no solo eso, sino el dinero, el sucio dinero en sus manos, claramente puesto en los cuadros para que se vea. Estos vídeos que vemos nosotros hoy en día de gente mostrando billetes ya empezaron en estos... Qué bonito esa weá, el juego que hizo con el espejo, miren. Un espejo reflejando la ventana que está al frente y hay otra mujer. Estos vídeos que vemos nosotros hoy en día de gente mostrando billetes ya empezaron en estos cuadros renacentistas. El valor del dinero se refleja incluso en el arte. Habíamos visto en Pico de la Mirandola, en el discurso sobre la dignidad del hombre, una condena de este tipo de comportamiento. ¿Lo recordáis? Cuando Pico censuraba a los filósofos que solamente practicaban la filosofía o, bueno, esto de dar clases solamente por dinero. Pico rechaza todavía el enriquecimiento como objetivo de la vida. Digamos que Pico de la Mirandola es un pensador que estaría todavía a medio camino entre los valores medievales y los nuevos valores modernos. Considera, digamos, bajo o denigrante que el único valor
perseguido por el hombre sea el enriquecimiento económico. Lo hemos visto, para él lo más elevado es alcanzar cuotas altas en el campo de la ética, es decir, el comportarse bien. Él decía, antes que pensar en el mal que me hacen los demás, quiero valorar el mal que hago yo a los demás, esta especie de reto ético que claramente lanzaba. No sabía que esa frase era de ese loco. La conocía, pero no sabía que la frase era de ese loco, mira. Pico de la Mirándola, y el más alto, Esa es la frase del pico. Primero hay que pensar en el daño que él hace a los demás. En la frase del pico. Digamos, la cima de la tarea humana, típicamente filosófica, es el trabajo racional e intelectual, lo que él llamaba la búsqueda de la verdad, a la que había entregado lamentablemente y de forma cierta toda su vida, ¿verdad? Sí. Pues efectivamente, el simple hecho de que Pico de la Mirándola dedique tantos párrafos del discurso sobre la dignidad del hombre a condenar el enriquecimiento como objetivo vital, que hoy en día yo creo que ya nadie lo cuestiona, lo que os decía, el hecho de que dedique tanto tiempo quiere decir que ya se estaba produciendo un cambio de valores. Si él tiene que gastar tanto esfuerzo en condenar el enriquecimiento, el discurso sobre la dignidad del hombre es también un documento muy interesante para ver el nacimiento de estos nuevos valores típicamente modernos. Esto es lo que Marx después ataca en el socialismo. ¿Cachai? A Marx se le olvida esta época histórica, ¿cierto? Cuando el hombre empieza a obtener recursos, empieza a entender el sistema económico. Si eso es lo que pasa con el hombre común, ¿cierto? El hombre común, el que no era lugarteniente, terrateniente, no era una persona que tuviese en este caso los recursos y las comunicaciones con otros pueblos, con el extranjero. Bien, entonces ellos empezaron a hacer el mismo sistema que hacía el señor feudal. Se dieron cuenta que ellos podían comunicarse con los proveedores, ¿cierto? Ellos podían ser proveedores. Bien, de ahí nacen estas pequeñas personas, ¿cierto?, que alcanzan un nivel de estatus superior. Bien, pero tampoco es que lleguen a las riquezas que tenían estos señores feudales, los reyes de la época, hermano. Es que no es que son incomparables, weón, los niveles de riqueza que habían en esa época. O sea, un comerciante que haya salido de un villorrio, claro, dentro del villorrio, weón, era el que más tenía, pero al lado del rey, al lado del señor feudal, que todavía existían dentro de esa época, no tenían ni una mierda, weón. Una pequeña cosa, a lo largo del curso siempre os hago referencia a la palabra moderno, moderno, moderno. Se trata de un término técnico en filosofía, ¿de acuerdo? Simplemente quiero aclarar este punto. Nosotros llamamos moderno, en el lenguaje habitual, a todo lo nuevo. Modernidad, para la filosofía, es simplemente una etiqueta histórica para referirnos a un periodo concreto del tiempo que se marcaría aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVIII, digamos. Eso sería el periodo moderno. Antigüedad clásica, Edad Media, modernidad. ¿Cómo me acuerdo, culiao? ¿Cómo me acuerdo, weón? ¿Cómo me acuerdo? Del 18, ¿no? Y nosotros estaríamos en la época contemporánea o postmoderna. Así que cuando os hablo de ideas típicamente modernas, os hablo de ideas filosóficas, políticas, éticas, religiosas, que se van a desarrollar en esta etapa tan importante de nuestro tiempo, del siglo XV al siglo XVIII, sobre todo para nuestra mentalidad actual. Entender a los modernos significa entendernos a nosotros mismos. Tan importante es el Renacimiento para entender el origen de valores capitales de nuestra sociedad actual, querrámoslo o no, esto es así, como por ejemplo el valor del dinero, que en esta época no solamente se produjo esta especie de caída de los antiguos valores teocráticos medievales, sino que surgió algo más que marcaría para siempre el futuro de Europa. En el siglo XV nació la banca moderna. Y digo moderna porque el concepto de préstamo no nació, por supuesto, en el Renacimiento. Sí, absolutamente, ya, chicos. Se entiende a lo que llegamos, ¿cierto? Les expliqué todo el proceso histórico de cómo se terminan los señores feudales, ¿cierto? Pasamos a este renacimiento, pasamos a este resurgimiento de la gente que empezó a entender que ellos tienen el poder de poder ser grandes y igual obtener riquezas, conocimientos, al igual como lo hacían los millonarios de la época, ¿cierto? Los reyes y los ricos. Bien, empezaron a tener ellos comunicación con los proveedores, empezaron a convertir ellos en proveedores, ¿correcto? Cuando tú te conviertes en proveedor y también recibes mercancía de otros proveedores, necesitas un cambio, una ficha de cambio, que en este caso es el dinero, ¿ok? Pero hay una desregularización del dinero. Algo sucede en estos momentos que hace un quiebre, ¿bien?, en el dinero. Como ella dice, los prestamistas, las casas de cambio, todo eso existe desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo.
El punto es que va a suceder algo en la historia, chicos, que es la guerra de los tulipanes, como lo había comentado, que va a destruir todo este sistema y va a crear este nuevo sistema. ¿Okay? Que esto es lo llamativo y lo interesante, y aquí es donde comienza lo que nosotros venimos a ver. O sea, todo lo que vemos anteriormente era solamente una introducción a esto. ¿Ok? Y una introducción fea. ¿Ok? No muy precisa. Pero es una introducción a esto. ¿Ok? Nos fuimos, chicos. ¿Ya? Luego de 45 minutos de stream, por fin entramos a lo que vinimos. Y digo moderna porque el concepto de préstamo no nació, por supuesto, en el Renacimiento. Las noticias más antiguas que tenemos acerca de la existencia de préstamos bancarios, todavía no primitivos, pero préstamos, datan de en torno a los 2000 años antes de nuestra era y pertenecen a la cultura fenicia. Tenemos noticias de la concesión de préstamos para la compra de grano. Sin embargo, en las dos grandes culturas que dominaron la antigüedad europea, el Imperio griego y el Imperio romano, los prestamistas ya hacían sus funciones cambiando monedas y aceptando depósitos. Sin embargo, fue durante el periodo romano. ¿No ven? Como les dije yo, prestamistas y cambiadores de moneda. ¿Les dije o no les dije, cuto? Sí, weón, si yo sé de lo que hablo, weón. Créanme, weón, créanme, yo no les quiero mentir, weón. Durante el Imperio Romano concretamente, cuando la banca antigua se desarrolló especialmente, como por ejemplo la aparición de sistemas de préstamo con intereses no regulados. Es decir, no había ninguna norma ni ninguna regla que, digamos, regulara el interés aplicado a los préstamos, así que eran libres completamente de pedir lo que quisieran por esos préstamos. Una cosa interesante. Quiero que sepáis que en la antigua Roma, cuando una persona o una familia no pagaba sus intereses, podía ser condenada con la esclavitud. Me la cojo, sí. Exactamente igual que hoy en día, ¿no? Bueno, sí, en realidad es así. Durante la antigua Roma ya os he dicho que no estaban regulados los intereses, el porcentaje de interés que se podía cobrar a cambio de los préstamos. Uno de los prestamistas más famosos de este periodo fue Bruto. Sí, Bruto, el que participó en el complot para asesinar a Julio César. Y fijaros qué prestamista tan generoso que sus préstamos solían rondar intereses en torno al 48%, sí, como para quejarnos de nuestros bancos contemporáneos. Sin embargo, la banca, tal y como hoy la conocemos, nació en Italia a principios del Renacimiento, concretamente en las poderosas ciudades del norte de Florencia, Venecia y en el puerto de Génova. Es decir, la banca claramente estuvo relacionada con el comercio marítimo y con los mercaderes. La burguesía comercial de la que os hablaba, esta burguesía enriquecida por el trabajo que cambiaría los valores occidentales, fue la que desarrolló toda la estructura de la nueva banca. En el caso de Florencia fueron las familias Bardi-Perucci quienes dominaron la banca de esta ciudad en el siglo XVI, estableciendo sucursales en numerosas ciudades europeas. Era común en la época usar vocablos que os sonaran. Yo solamente no les voy a decir nada, chicos. Yo no les voy a decir nada. Solamente quiero que vean un rasgo en común. Solo quiero que vean un rasgo en común. El que sabe, sabe, ¿eh? No voy a decir nada. El que sabe, sabe. Como banco, débito, caja, cuenta, cuenta corriente, descuento neto y muchos otros. Fueron términos creados y difundidos por los bancarios. El término banquero o bancario proviene precisamente de la época renacentista, porque los prestamistas solían ocupar los lugares de los mercados que estaban debajo de las columnatas. Normalmente las plazas italianas tienen esta estructura, y ellos se sentaban en un banco y tenían un libro para poder anotar los préstamos. Era su material de trabajo. De aquí viene también la noción de bancarrota. Anda el del banco. Así nace la palabra banco, igual que los apellidos. Anda el del banco. Así se decía. Oye, ¿quién me puede prestar plata? Anda el del banco. ¿El que está sentado allá en el banco? Ese. Cuando un prestamista ya no podía hacer frente y ya no podía mantener su negocio, lo que hacían era romper esa mesa. Entonces la banca estaba rota, bancarrota. En Florencia, muy interesante este dato, llegó a haber más de 100 compañías bancarias familiares con decenas de filiales y centenares de agentes. Imaginaros el fervor financiero que se estaba generando en estas ciudades europeas. Estas entidades facilitaban pagos y cambios de dinero, instruyeron cuentas corrientes, operaciones de giro y pagos a distancia por medio de cheques. Los cheques permitieron a los mercaderes poder viajar sin llevar dinero encima. Esto les ayudó para que no fueran víctimas de robos. No tenían que llevar las monedas y el dinero con ellos cuando atravesaban los bosques o los largos caminos.
Simplemente con llegar a la sucursal de uno de estos bancos en otra ciudad europea y mostrar un cheque, un pequeño papel, se les daba digamos, la cantidad de dinero recibida que en Italia o en su banco central se descontaba de sus depósitos. Fijaros el tipo de comunicación, el tipo de precisión y cálculo que era necesario para mantener esta estructura. Por eso os decía al comienzo, hay un cambio en la transformación de los valores. Durante la Edad Media la vida era un poco más laxa, ¿no? Lo que os decía, bueno, más o menos lo que nos va pasando lo aceptamos. Porque todo dependía del señor feudal. A él le derivaban todo, porque él hacía todos estos negocios. Todos estos negocios lo hacía solamente el señor feudal. De ahí nace el quiebre. La gente se dio cuenta que ellos también podían hacerlo. Los modernos, los renacentistas, empiezan a ser calculadores. Sin embargo, el banco más famoso del Renacimiento fue el banco de la familia Medici, fundado por Juan de Medici. Oh, ¿qué apareció ahí? ¿Qué apareció ahí, chicos? ¿Qué apareció ahí? Hoy día y ayer, ¿cierto? En el país que tiene este personaje, este animal como escudo, ¿cierto? Está la cagada. Está la cagada, hermano. Está la cagada. En el país de Ricardo Corazón de León, está la cagada. Está la cagada, hermano. ¿Bien? ¿Dónde más hemos visto este león? ¿Dónde más? ¿Qué otro reino? Porque el Reino Unido es uno, ¿cierto? ¿Qué otro reino tiene este león? De los cabrones que está acá, ¿alguno más? ¿Alguno lo recuerda? Creo que no puedo. ¿No? ¿Ninguno? Los de Ah. No lo puedo decir, pues. No lo puedo decir, pero se entiende. En 1397. El león de... Estos grandísimos banqueros fueron además los gobernantes de Florencia durante gran parte del siglo XV y, como hemos visto, los mecenas de nuestros filólogos, de nuestros artistas, etcétera, etcétera. Es decir, la familia Medici no solamente ocupó un lugar central en la cultura, sino también en la política, en la banca y, como bien sabéis, algún Medici también fue papa, nada más y nada menos, en el núcleo del Renacimiento. Estos grandes banqueros fueron, sin embargo, inicialmente comerciantes, buenos mercaderes que se enriquecieron mediante tres tipos de fuentes. El comercio de los objetos... ¿Se entiende por qué les traje? Primero que todo teníamos que saber quién eran los Medici. Son la base de todo esto, chicos. O sea, miren el alcance de la familia, por loco. Escuchemos nuevamente el alcance de la familia. Y como bien sabéis, algún Medici también fue papa, sino también en la etcétera, etcétera. Es decir, la familia Medici no solamente ocupó un lugar central en la cultura, sino también en la política, en la banca y, como bien sabéis, algún Medici también fue papa, nada más y nada menos, en el núcleo del Renacimiento. Estos grandes banqueros fueron, sin embargo, inicialmente comerciantes, buenos mercaderes que se... O sea, imagínate que tu familia, en ese momento, en el Renacimiento del siglo XV, XVI, XVII... hasta prácticamente el día de hoy. Bueno, pero en ese momento preciso de la historia, tu familia era la número uno, bien, la que tenía más bancos, la que tenía más políticos trabajando para su familia, bien, la que tenía más artistas trabajando para su familia. Y además de esto, la Iglesia Católica, que era prácticamente el 90% del poder hegemónico de la época, tu familia era quien la gobernaba. En tu familia estaba el papa de la época. Eso, imagínate eso durante fácilmente 2 siglos. 2 siglos eso. Porque el papa anterior al de los Medici era primo, si mal no recuerdo, o trabajaba para los Medici, o el que viene después era primo y trabajaba para los Medici. O sea, créanme, chicos, o sea, literalmente durante 1 o 2 siglos el poder mundial era de los Medici, mundial.
enriquecieron mediante 3 tipos de fuentes: el comercio de los objetos de lujo con Oriente, la industria del lujo, las telas, sobre todo la seda, pero también las telas de lana. Os he comentado en sesiones anteriores que en el Renacimiento nace la moda, los cambios de vestido, así que objetos de lujo, telas y armas. Nada que ver con la banca actual, ¿eh? Nada que ver. El dinero conseguido por los Medici en grandes cantidades mediante sus negocios de mercado y de compra y venta de este tipo de objetos fue invertido en la creación de su gran banca, que, como os he mencionado, fue la más importante del Renacimiento, con sucursales prácticamente en todas las ciudades importantes de Europa y con los clientes más distinguidos, entre los cuales estaban algunos de los reyes de las monarquías principales de Europa, como por ejemplo monarquías inglesas, y también los papas. ¿Los papas? ¿Cómo van a ser los papas clientes de los Medici banqueros? Si la Les dije yo que trabajaban para los... Lo que, bueno, si lo que les... bacán. Me alegro que lo que les esté explicando antes luego sea explicado nuevamente por el video, weón. Y yo no he visto estos videos, así, créanme, o sea... No gano nada con mentirles, weón. usura, que yo recuerde... La he corregido a la loca, incluso igual que no estoy de acuerdo con la loca, así que no he visto este video culiado, pero me sorprenden las cosas que salen. Era un pecado en la Edad Media. Efectivamente, para el cristianismo, el préstamo a cambio de intereses, es decir, lo hemos visto, a intentar ayudar a los demás o ayudar a los demás a cambio de dinero, era un pecado, era algo inaceptable. De hecho, fue por eso que durante la Edad Media los principales prestamistas eran los judíos, el pueblo hebreo, al que... Yo no, a ver, delante, yo el mouse no fue por nada. El que entendió lo del mouse entendió esto. No le afectaban estas normas, que para los cristianos eran completamente inapelables. Este valor incuestionable de la Edad Media, el de ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, desapareció sin remedio durante el Renacimiento. De hecho, uno de los principales problemas de los banqueros Medici y de los otros banqueros era ver cómo podrían encajar sus negocios financieros sin incurrir en el pecado de usura. Y, lo más importante, cómo podían mantener en su seno a alguno de sus mejores clientes, papas, obispos, monjes, monjas. Había que inventar algo. Así, para evitar este pequeño problemilla, los banqueros, concretamente los Medici, diseñaron un nuevo tipo de depósito específico para la Iglesia, conocido como depósito a discreción. ¿Cuál era el rasgo principal de este nuevo producto financiero creado por los Medici? El principal rasgo era el hecho de que los beneficiarios eran anónimos, eran secretos. No se podía saber quién era el dueño de esa cuenta corriente. Precisamente porque el interés era lo que constituía pecado, lo que hicieron en los depósitos a discreción fue lo siguiente: en vez de conceder intereses a los que habían hecho los depósitos, transformaron dichos beneficios en regalos a discreción. Es decir, los banqueros podían a final de año a discreción dar cantidades de dinero determinadas que rondaban en torno al 12% de beneficio para sus clientes. Estos depósitos a discreción se hicieron bastante populares, sobre todo entre las capas más altas de la jerarquía eclesiástica, que tenía un pequeño problemita, y es que el salario de los obispos era considerado como propiedad de la Iglesia, de tal forma que cuando un papa moría y le sucedía a otro, todos los bienes que habían podido acumular los miembros del mandato anterior podían ser confiscados por el nuevo papa. De hecho, sabemos que en esta época los papas eran pertenecientes a familias rivales y era muy común, cuando uno nuevo venía, a arrasar con las propiedades del anterior. Así, fijaros, las tierras y las casas, los inmuebles, eran mucho más fáciles de confiscar que el dinero. Por ello, prefirieron guardar sus ganancias en forma de dinero en este tipo de cuentas. Además, si algo ocurría, podía... ¿Cuentas de quién? ¿De los...? extraerse rápidamente sin saber exactamente a quién pertenecía este dinero. Supongo que esta idea la tomó también Suiza, porque ya la crearon los Medici, fijaros, para poder mantener en circulación un dinero que el Vaticano no podía tocar. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo... Ya, chicos. Entonces entendemos la conexión de los Medici, que era lo que necesitábamos llegar. ¿Ok? Los Medici toman el control completo de la Iglesia Católica y toman el control completo de lo que es el comercio, ¿vale? Y de la cultura del mundo renacentista. Bien. Pero tuvieron que trabajar con otro grupo de personas, que eran los que llevaban todo el proceso bancario, entre comillas, previo a la época. Y eso eran los romanos. ¿Ok? Entonces los Medicis comienzan a hacer negocios con los romanos. ¿Okay? De ahí ustedes pueden buscar qué pasó con Italia y los romanos por el 1800.
Pero en 1700, 1800 tienes que buscar qué pasó con los romanos en Italia. ¿En qué terminó toda esta sociedad? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en ese momento con esta sociedad? Creo que a uno lo echaron a patar en la raja, a patar en el culo lo echaron de Italia. Bien. Y precisamente no fueron a los italianos. Ya, entonces, aprendimos, ¿cierto? Quiénes son el origen de toda esta banca. Bien. Entonces son dos, bien, los importantes. Bien, son dos los importantes, ¿ok? Que son la familia Medici y los romanos. ¿Ok? Los que ya estaban ahí, que son los romanos, bien, y los Medici que toman el poder del Renacimiento. Bien. Y aquí va a venir, bueno, esto lo traía más que nada para que ustedes entiendan. Ella es de la época, más o menos. Es para que entiendan el nivel que cómo eran los Medici. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y en el día de hoy reseñaremos Catalina de Medici, la reina maldita, una de las publicaciones de novedades del mes pasado de Yermo Editorial que, bueno, no podía escaparse y la verdad es que es una pasada. Álbum integral de Catalina de Medici, una nueva saga que se incorpora a estas reinas de sangre, esta serie que nos publica Yermo. Ya teníamos Leonor, Isabel, Cleopatra y ahora sumamos pues Catalina de Medici, una saga familiar bastante popular dentro de Europa, y aquí nos centramos en la figura de esta reina maldita, como aquí se titula, pero una reina que gobernó con bastante tenacidad y mano dura. Sí, hablamos de un volumen integral, como digo, una edición que nos recopila los 3 álbumes por completo y que va bastante bien para conocer pues este cachito de historia. Son 36 euritos, muy completo, ya os digo, son 3 álbumes y es una calidad maravillosa. Época, pues nos vamos a situar en un contexto de 1527, una pleno Renacimiento, 1527. Época pues donde, como digo, el apellido de los Medici iba alcanzando ya unas cotas de popularidad muy grandes. Y aquí pues tenemos esta historia de Catalina, una joven que, atrapada en el horror de las fuertes y crueles guerras que había entre España y la Liga, que era esa formación conocida que agrupaba países como Francia, Inglaterra, Italia, bueno, Italia, más bien el papado, ¿no? El papado, que era quien controlaba todas esas grandes ciudades imperiales italianas, como Florencia, Roma, Venecia, pues todo ese conglomerado liderado por los papas, por el papado, estaba dentro de esa llamada Liga. Y aquí la pequeña duquesa Catalina, que al principio la vamos a catalogar como duquesa, pues descubre que ella no es nadie, que es una mera moneda de cambio para esos pactos políticos que se avecinan dentro de las cortes imperiales, o dentro de estos países y la Liga. Pues bien, de repente, a muy temprana edad, a sus 12 o 13 años, Catalina va a descubrir que su historia deberá de cambiarla ella misma. Ella será la que deba coger las riendas de su vida y reclamar para sí el poder que le pertenece hasta convertirse en lo que fue, una de las reinas más crueles que haya conocido jamás la historia. Y aquí vamos a descubrir por qué de esa crueldad. Una reina que le tocó gobernar casi por accidente, por hechos fortuitos, pero que tampoco le tembló la mano a la hora de tener que envenenar, que alzarse con el poder y que destronar o desterrar a quien estaba por medio de su camino y de sus objetivos. Una historia fría, calculadora, pero también conmovedora en ciertos aspectos. Una historia que acabará desembocando en una locura y en pesadillas bastante oscuras por parte de Catalina. Pues bien, aquí tenemos el equipo responsable de la reina de sangre de la saga de Leonor, la leyenda de la reina negra. Chicos, para que entiendan cómo eran los Medici, el que quiera estudiar más de Catalina de Medici, es una historia, por algo la traigo, chicos. Ustedes saben que yo no les recomiendo cosas, vayan a verla, a los que les guste la historia, a los que les guste todo esto de guerras, como les dije anteriormente, y sobre todo en la época pseudo medieval, renacentista. Ahí tienen harto para entretenerse, ¿ok? La compañera de Catalina de Medici. Ya, cutos, vamos a ver qué nos dice este video. Lo traje, mire, créanme que lo traje netamente porque son 7 minutos, ¿ok? Yo les voy a compartir este video de acá. Este video lo voy a compartir en el chat, ¿ok? Ahí tienen 2 horas con 49 minutos de información de la nobleza negra, ¿ok? Es la compilación hecha por Jorge Guerra, uno de los primeros historiadores que fue capaz de alzar la voz con este periodo histórico, bien, censurado en casi todas las redes sociales, por no decir en todas las redes sociales. Yo le he conocido por lo bajo 7 canales, así. A Jorge Guerra le he conocido 7 canales de YouTube diferentes solo por subir información de la nobleza negra, ¿ok? Entonces ahí tienen un compilado, bien, donde hay 2 horas con 49 minutos de información de esto, ¿vale?
Todo hecho por Jorge Guerra, que fue uno de los primeros, un pionero en hablar de este periodo histórico que está es de difícil acceso, bien, para el común de los mortales, bien, y que no se explica en los sistemas escolares. ¿Por qué? Porque abarca a dos poderes de la época, que son todo lo que es el papado, la Italia de la época, ¿cierto? Como también lo mencionó aquí el chico en el video anterior, bien, la Italia de la época, y a los romanos, ¿vale? Entonces hay mucho poder de por medio ahí como para poder decir, este periodo histórico no quiero que se toque. Bien. Por eso es que se llama esto de la palabra con la N, ¿cierto? Para no decirla así tantas veces. Hace relación no a que sean ellos de tez, de color humilde, ¿vale? No. Hace relación a un periodo oscuro, ¿vale? Un periodo oculto, a un periodo de maldad. Porque esto literalmente, todo lo que nace acá es lo que nos tiene destruido en nuestra sociedad actualmente. Bien, a eso hace referencia a lo que es la nobleza negra. Mi libro, ¿cómo se llama? Obras negras, gente negra. Y no es porque sean en este caso gente de color, no, es porque son gente oscura, gente que tiene problemas. ¿Ok? Así que ahí tienen, chicos, 2 horas con 49 minutos de información. Bien, espero que la disfruten. Yo les traje un video de 7 minutos. Vale, así que no mames. Ya les dije, es un tema muy espeso, muy denso. Ustedes estudien más si quieren ahí profundizar. Lo siento, cabrones. Además, no sé si están entretenidos con el tema. Hay mucho silencio, weón. Poquito hablan, weón. Entonces, no vamos a ver el de 2 horas y media, weón. ¿Un linaje de sangre de hace miles de años puede mover al mundo? Todo parece indicar que es posible. Hola a todos los curiosos. Hoy quiero hablaros de un fenómeno histórico y social muy singular. La nobleza negra. ¿Qué es la nobleza negra? ¿Qué tiene que ver con el Vaticano? ¿Qué papel ha jugado en la historia de Italia y de Europa? Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder en este vídeo. Vamos a ver, gente curiosa, cómo te va, ¿eh? La expresión nobleza negra se refiere a una facción de la nobleza italiana que permaneció fiel al Papa Pío IX tras la entrada de las tropas del rey Víctor Manuel. Buena, de Narito, un abrazo, hermano, pero pregunte, pues si no cacha el tema, pregunte, hermano. Pregunte ahí, o escribe hola, pues, culiao. O saluda, pues, culiao. Segundo en Roma. Esto trajo consigo la unificación de Italia en 1870 y supuso el fin de los estados pontificios y la consiguiente unión de Roma al nuevo reino italiano. Estas familias aristocráticas, que habían sido ennoblecidas por el Papa y que ocupaban altos cargos en la corte pontificia, se negaron a reconocer la autoridad del rey Víctor Manuel II y se encerraron en sus palacios como señal de luto y de protesta. Por eso se les llamó nobleza negra. Mira, no conocía toda esa explicación como tal. No me acuerdo si el Jorge la explicaba, weón. Puede que el Jorge la haya explicado y no lo recordaba, weón. Pero bueno. Me gusta que se le agregue otro suceso. Conocía así parte de la historia, pero no conocía que así terminaba como tal. No lo recuerdo. Por el color de sus vestidos negros y de sus puertas cerradas, sinónimo de oscuridad. Durante casi 60 años, la nobleza negra mantuvo una actitud de resistencia y de aislamiento, mientras el Papa se declaraba prisionero en el Vaticano y rechazaba cualquier acuerdo con el gobierno italiano. Esta situación solo cambió en 1929, con la firma de los Pactos de Letrán, que reconocieron la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano y establecieron una relación de concordato entre la Santa Sede y el Reino de Italia. A partir de entonces, la nobleza negra obtuvo la doble ciudadanía, vaticana e italiana, y continuó desempeñando funciones honoríficas y ceremoniales en el entorno papal.
como la Guardia Noble o el cuerpo de la nobleza italiana. Algunas de las familias más destacadas de la nobleza negra son los Colonna, los Orsini, los Borghese, los Massimo, los Rothschild, los Odescalchi o los Pallavicini, entre otras. La nobleza negra... Le faltan los Medici, pero ¿se acuerdan que al principio del stream les nombré a los Orsini, no? Hoy en día está muy en la palestra una diputada en nuestro país que se llama Orsini. Es un ejemplo de cómo la religión, la política y la sociedad se entrelazan en la historia de Italia y de Europa. Su lealtad al Papa, su oposición al Estado italiano, su influencia en el Vaticano y su papel en la conservación del patrimonio cultural y artístico de Roma son aspectos que han marcado la historia de Italia y de parte del mundo. Estas familias obtuvieron el título de nobleza negra por su implacable falta de escrúpulos. Emplearon el asesinato, la violación, el robo, el secuestro y todo tipo de engaños a gran escala para lograr la consecución de sus objetivos. La nobleza negra fueron las familias que financiaron y crearon la Santa Corporación del Vaticano con el objetivo de imponer la esclavitud mundial necesaria, con la única creencia de que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. La idea de que ciertas familias nacieron para gobernar como una élite arbitraria, mientras que la gran mayoría de una población determinada está condenada a la opresión, la servidumbre o la esclavitud se convirtió en la posición teológica de esta élite. La nobleza negra no era un grupo homogéneo ni monolítico. Dentro de ella había diferentes corrientes y tendencias, algunas más moderadas y otras más radicales, en relación con el Estado italiano y el papado. Algunas familias de la nobleza negra tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las artes y las ciencias en Roma. Todo lo que le he explicado, chicos, todo lo que le he explicado. Y en otras ciudades italianas. Por ejemplo, los Borghese fueron mecenas de artistas como Bernini, Caravaggio y Velázquez y poseían una impresionante colección de obras de arte que hoy se puede visitar en la Galería Borghese. Los Odescalchi, por su parte, apoyaron a científicos como Galileo y Leibniz y contribuyeron al progreso de la astronomía y la matemática. La nobleza negra también tuvo una relevancia política y diplomática en el contexto europeo e internacional. O sea, fíjense que los agentes de avances artísticos como científicos más relevantes o parte de los más relevantes son pagados por ellos. O sea, ¿entienden por qué? Soy conspiranoico. Algunos de sus miembros llegaron a ocupar el trono de San Pedro. Otros desempeñaron importantes misiones diplomáticas, como el príncipe Máximo, que fue enviado por el Papa Pío XII a negociar con Hitler la liberación de los judíos romanos en 1943. ¿Por qué habrán mandado la nobleza esta, habrá mandado a negociar con el pintor austriaco la liberación de los romanos? ¿Se acuerdan lo que les expliqué anteriormente? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran las dos facciones que...? Pero van entendiendo esto, ¿no, chicos? Les va cuadrando, es que yo no puedo entrar en muchos detalles, estamos en Twitch, no puedo hablar con tanta sinceridad, ¿me entienden o no? Pero se entiende, ¿cierto? Van entendiendo la idea de por qué esto es algo tan importante y está tan oculto para nosotros, para el común de las personas. Los primeros establecimientos de la nobleza negra fueron en... Ojo a este país. Ojo a este país. Vayan a buscarlo por YouTube. El norte de Italia, llegando de Venecia, su punto más importante, y expandiéndose hasta Génova y una pequeña área que fue conocida como Lombardía, llegando al norte de la Suiza actual. Man, ese país es una locura, perro. Una locura. Es una locura, hermano. Es una puta locura. Y mira a quién pertenece en realidad. Fíjate en el escudo de armas que tiene.
Puta, mira. Lo mejor es que les ponga acá. Vamos a poner, solamente les voy a poner la bandera, ¿vale? Para que más o menos entiendan. ¿Vale? Si tú sabes, si hay aprendido de historia aquí, hay aprendido de conspiraciones aquí, hay aprendido de símbolos aquí, con que ustedes vean la bandera, ya van a entender por dónde van los palos. Y luego vean lo que sucede en Albania hoy en día, en el país como tal. Uf. Y miren, es precioso, hermano. Es precioso, hermano. Pero tienen que ver lo que... Este es un país literalmente sin ley. Aunque tiene leyes, pero es un país sin ley, güey. Lombardía aún tiene una gran importancia para esta sociedad. De hecho, Lombard Street es una de las calles más importantes del centro financiero londinense. En la actualidad, Suiza es una de las fortalezas financieras más importantes del mundo y, por ende, de la nobleza negra. Por esa razón, nunca ha sido señalada por corrupción como otras instituciones, ni ha sido el blanco del terrorismo, ni de las guerras. La respuesta... Recuerden que Suiza siempre es el país neutral. Al por qué es sencilla. Suiza es el banco más grande del planeta, en donde aquellos responsables de las guerras aseguran su dinero y por lo tanto es intocable. La nobleza negra está compuesta por unas 300 familias que poseen una riqueza incalculable. ¿Cuántas familias? Está por unas 300... Ah... Ese número en ninguna parte lo han visto, ¿cierto? O sea, no hay películas que se llamen 300, ¿cierto? O otras cosas donde salga el 300, ¿cierto? Familias que poseen una riqueza incalculable. Estas familias controlan el 80% de las tierras agrícolas de Italia, el 40% de las industrias y el 100% de los bancos. La nobleza negra tiene una influencia política considerable, ya que cuenta con unos 200 miembros en el Parlamento italiano, el 60% de los ministros y el 90% de los embajadores. Además, la nobleza negra tiene vínculos con la masonería, el Opus Dei, la mafia y el Vaticano. Según un informe de 2019, la nobleza negra está involucrada en numerosos escándalos financieros, judiciales y sociales, como la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, el abuso de menores y el asesinato. Algunos casos famosos son el de la familia Orsini, acusada de matar a su heredero. Otro caso como el de la familia Colonna, implicada en el caso Banco Ambrosiano, y el de la familia Borbón, sospechosa de financiar el terrorismo. La nobleza negra sigue existiendo hoy en día, aunque con un papel más simbólico y ceremonial que efectivo. Algunas de sus familias siguen viviendo en sus antiguos palacios, que a menudo son abiertos al público o alquilados para eventos culturales o sociales. Otras se han integrado en la vida política, económica y social de Italia, ocupando cargos de relevancia o participando en actividades benéficas o culturales. Ya, hermano, a ver, les voy a mandar la dirección del video porque es un buen video. Lamentablemente, claro, faltan nombres, ¿cierto? Los Morgan, ¿cierto? Los Rockefeller. Hay nombres, ¿cierto? Faltan los Medici, que tampoco los nombro, como les presenté yo. Pero es un excelente video. No tengo nada que decir. Buen video. Buen video. ¿Van entendiendo, chicos? ¿Van entendiendo? Porque es un tema denso, complejo, bien, que conlleva mucho estudio. Bien, no es una weá de que yo no quiera hacerle el stream como tal. Es que en serio, chicos, tienen que estudiar demasiado, weón. Demasiado. Tienen que saber mucho de historia, mucho de economía, de política, de sucesos históricos, procesos históricos, y no tan solo el proceso como tal, sino que lo que llevó al proceso, que es lo que lo desencadenó. Hermano, man. O sea, créanme que yo he estudiado, no todo, créanme, no he estudiado todo, o sea, pero he estudiado gran parte de esto, o sea, he estudiado mucho, ustedes saben. Y no da para un stream de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, pueden ser 10, 20, 30 horas haciendo stream, hermano, una locura. Pero espero que haya quedado claro más o menos para dónde van los tiros. Bien, ¿de qué se trata esto?
Bien, estos dos videos se los voy a compartir. Más que no los vamos a ver. Bien, porque aquí si no va a ser una locura esto. Bien, se los voy a compartir para que los tengan. Los van a tener ahí. Ok. Ese fue este, ¿cierto? Sí. Y van a tener esta acá. Ok, acá tienen un análisis, bien, que hace el mismo profesor Jorge Guerra. Bien. Que les va a explicar, ¿cierto?, cómo ha afectado a la psiquis a nivel social, cultural, bien, de toda nuestra época contemporánea, toda esta situación. Y los alcances, ¿cierto? Ya luego, si quieren profundizar más, tienen el video de 2 horas y 40 minutos que les dejé. Pueden ir a leer los libros de Jorge Guerra y pueden ir a buscar información, ¿cierto?, de manera particular con cada una de las familias que se nombran. Bien, que ahí es donde está lo lindo de esta historia. O sea, claro, aquí estamos conociendo, entre comillas, la capita de afuera, lo que logramos ver. Pero lo interesante es cuando vaya a estudiar a cada una de las familias, ¿cierto? Y la repercusión y cómo se unieron cada una de estas, todos los tratados que hicieron, cómo el de esta familia tuvo hijos con el de esta familia para poder hacer algún tipo de conexión, ¿cachai? Todo ese juego de tronos, ¿cierto? Que hay es lo entretenido. Bien, por eso les traje la historia de Catalina, ¿cierto? Que es donde como más se remarca, porque es una de las historias que se conoce desde niña, ¿cierto? Entonces ahí se puede ver todo el juego que había en este mundillo. Entonces por eso les traje ese video de Catalina. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que hayan, no sé, weón. Yo con que hayan conocido este tema ya me doy por satisfecho, chicos. Sé que no profundicé mucho. Es 1 hora y media de stream. Creo que igual es harto. Ustedes tampoco están así como participando mucho. Entonces tampoco es como que voy a hablarle. No sé ni qué quieren saber. No sé si tienen preguntas. No sé si qué no les quedó claro. Entonces igual hay mientras hablo en este momento, puta, ojalá estén escribiendo alguna pregunta, algo. Así lo hemos hablado como tal, debemos haber visto alguna cosita, pero no muy a profundidad, no tan a profundidad como lo vimos hoy día, explicando cómo nace todo esto, ¿cierto? Y ya todo en lo que se desencadena es cosa de recopilar la información que le he dado durante todo este tiempo. O sea, aquí lo importante de esto son las dos facciones que hay. Se me olvidó traer la guerra de los tulipanes con los holandeses, weón. Bien, a grandes rasgos, esa cosa se lo voy a explicar, pero lo voy a explicar yo a grandes rasgos, chicos, ¿vale? Cuando estaba toda esta cagada del Renacimiento, ¿cierto? Aparece toda esta mierda de la moda. Bien. Hubo una flor, que es el tulipán, que se volvió muy popular en la época. Bien. Al punto que, al igual como pasó acá en Chile con las paltas, el aguacate, que fue utilizado como moneda de transacción. Los chilenos se deben acordar que hubo un periodo que aquí, hace un par de años atrás, la palta fue utilizado como moneda de transacción. Bien. Entonces lo mismo pasó con el tulipán. Bien, llegó a un punto el valor del tulipán que era utilizado como moneda de transacción. Bien. Lo que alteró la banca. ¿Ok? Provocando que se generara una guerra. Bien. Desde un aspecto de una guerra física, ¿vale? Se puede tomar porque coincide con algunas situaciones, aunque son más lejanas, pero coinciden, lo cual no escapa que puedan estar peleando en otro frente. Bien, a una guerra económica, ¿ok? Donde se destruye, ¿cierto?, Holanda en relación al tulipán. Bien. Y al final el tulipán se convierte prácticamente en una planta prohibida en algunos sectores. Ustedes saben que el tulipán es la flor nacional de Holanda, ¿vale? Así como para nosotros los chilenos el copihue, bien, para ellos es el tulipán. Bien, el punto es que esto hace un quiebre en la economía mundial. O sea, producto de los tulipanes se provoca como un jueves negro del 33. Sorprendente, justo en el año 33, ¿cierto? Hay una crisis financiera en el mundo, provocada por los omanos.
vayan a ver la historia de la crisis del 33, del Jueves Negro, en Estados Unidos, la caída del mercado, por qué se produce. Muy similar a lo que pasó un día o 2 días antes de las Torres Gemelas. Muy similar. Bien. Bueno, y algo similar sucede en Holanda con los tulipanes. ¿Ok? Y creo que fue 11 de septiembre también lo de Holanda, con los tulipanes. Creo, no lo recuerdo bien, pero sí, parece que ese era como un dato freak que tenía en mi mente anteriormente con esa situación. Ok, recuerden que el 11 de septiembre marca un proceso religioso, bien, en lo que es la religión de Tamuz. ¿Ok? Hay un proceso religioso que comienza o termina el 11 de septiembre, no lo recuerdo bien. Y Chile se ha visto envuelto varias veces con... Bueno, por lo menos yo tengo dos recuerdos. Y hay otro más. Bueno, hay una matanza que no recuerdo el 11 de septiembre. La caída de Santiago por parte de los mapuches. Bien, y la muerte de Pedro Valdivia, ¿cierto? El 11 de septiembre. Y el atentado a la moneda, ¿cierto? Por parte de la dictadura de Pinochet el 11 de septiembre del 73. Entonces es una fecha que acá en Chile también se replica. En todos los países ha sucedido un evento histórico importante un 11 de septiembre. La quema de Chicago, por ejemplo, en Estados Unidos, un 11 de septiembre. Las Torres Gemelas, un 11 de septiembre. Por darles 2 ejemplos de Estados Unidos. Cutos. Estudian, weón. El mundo es una mentira, lo que conocen es una mentira, weón. Llevo 6 años. Tratando de exponer verdad, weón. Y como les dije al principio del stream, ya no encuentro motivación, chicos. Hablar de este tema es un buen punto como ya de inflexión para ir como desligándome. Bien, no sé si dejarlo por completo, pero ya no sé si a seguir haciendo stream todos los días se los vengo advirtiendo hace tiempo ya. Bien, pero para que lo tengan en consideración, chicos, no es que yo no los quiera a ustedes, weón. Siempre vamos a tener Twitter para seguir hablando, weón. Ustedes algunos tienen mi teléfono personal. Pero vamos a tener menos stream. No tengo motivación. Tengo todas las ganas. Tengo todos los ánimos. Pero no tengo motivación. Y si no tenéis motivación, por más que tengáis los ánimos y las ganas, que para mí en este sentido son conceptos diferentes, no sé, hermano. Yo me lo lamento más que nada por el Strider, por el Aaron, el Spartan, el Monco, no sé, el de Narito, el Scar, no sé, los que vengan para acá o los que vean los streams. Pero es que yo no sé qué más enseñarles, po. Ni siquiera eso me motiva, po. ¿Qué les enseño? Yo este stream lo hice porque me pidieron que les enseñara de esto, po. Pero ¿qué más les enseño, weón? Además me piden tema y no vienen a verlo. No estamos en un periodo que la gente quiere aprender, weón. Y si quiere aprender algo, no quiere aprenderlo, quiere sorprenderse con eso algo nuevo. No lo quiere aprender. Quiere, mira. Ya. Sorprenderse nada más. Y no es la idea, por lo menos bajo mi perspectiva, no es la idea de sorprenderlos con algo nuevo, sino que mi idea es que ustedes aprendan con esa cosa nueva que yo les muestro, y ya la gente no quiere eso, y son ustedes los poquitos, pues, weón. Estamos hablando que somos 7.000 millones de personas, pues, weón.
Y aquí viene el 0,0000001%, vienen 7. Y hoy día vinieron 4, 5. ¿Me entendió, no? Entonces, ya no hay motivación. Y tampoco veo que ustedes quieran así como pedirme cosas. O sea, ahora no me hicieron preguntas, habiendo caleta de información para haberme preguntado, po, weón. Y no, ni una pregunta, así como para seguir ahondando en los temas. Entonces tampoco eso me da así como... Creo que ustedes tampoco tienen más ganas de aprender otras cosas. Pero también me quita motivación. En fin, necesito motivación. Y mientras no la tenga, no sé cuándo haga stream. Puede ser que para One Piece, para terminar de ver esa mierda, pero... Esa weá es prácticamente por obligación y para seguir riéndome en la cara de todos los weones que me tiraban mierda porque yo jamás supuestamente mentía, po, weón. Pero yo tampoco tengo que demostrar, bueno, ustedes saben que llevamos 4 años acertando todos los días, entonces tampoco tengo que demostrar nada en One Piece, weón. No tengo que demostrar nada, weón. Yo tengo claro quién soy, lo que valgo y lo que he hecho. Y espero haber compartido parte de mi sabiduría con ustedes, mi inteligencia con ustedes, mis conocimientos con ustedes. Y traten de sacar algo bueno de eso, weón. Es lo único que les puedo decir, weón. Ojalá saquen algo bueno de eso. Ya van ustedes después que lo hacen o no, weón. Si sacan algo o no. Yo compartí. Y nada, chicos. De todos estos años, la mejor conclusión que pude haber obtenido fue... aparte de ustedes, todo eso, lo lindo, ¿cierto? De esta conexión, todo esto, es que Dios existe, pues, hermano. Yo en estos 6 años pasé por la conversión delante de ustedes, pues, pasé de ser un agnóstico a ser un creyente, pues. Creo que es lo más lindo que pasé de todo este tiempo. Creo que es lo más lindo que voy a sacar de todo este tiempo. Insisto, además de la conexión con ustedes, chicos, que yo los quiero caleta. Incluso los tengo en mi oración y toda la weá. Aunque no lo crean. Pido por ustedes, hermano, todos los días. Nada, pues, chicos. Los quiero mucho. Que duerman bien. Quiéranse ustedes, cabrones. Quieran a su gente. Y que Dios los cuide y los bendiga, chicos. Que Dios los cuide y los bendiga. Chao, chao.